En este caso les voy a hablar del concepto de Muldoon. Nos hablaba de que el mediador era una persona que siempre buscaba recuperar la comunicación que se había visto afectada o rota pues, por parte de los implicados, que era imparcial, que no emitía ningún juicio y que siempre manejaba una imaginación supremamente alta para dar herramientas a la solución de los conflictos. Las dimensiones de la mediación que utilicé fue la intergrupal y la social. La intergrupal teniendo en cuenta que nos hablaban de que dos grupos generan o tienen conflictos de acuerdo pues a la forma de reaccionar. En este caso, pues la gente que está en paro y la policía de cómo reacciona utilizando la violencia. Y lo social, pues todavía no se utiliza, pues porque siempre nos habla de la empatía y de la comunicación que se debe tener por parte de estos grupos, pero sí me gustaría como psicóloga en su momento, pues poder utilizarla para poder dar la solución de los conflictos por estas dos partes afectadas. Los objetivos a utilizar serían tener acuerdos, ser conscientes de que las consecuencias basadas en el acuerdo pueden ser negativas y positivas y disminuir los efectos negativos ocasionados por el conflicto. En este caso, pues debemos ser conscientes que la policía eh, ha generado, pues, eh, o ha utilizado la violencia como método para poder restaurar el orden público. En este caso ha ocasionado muertes, agresiones, desapariciones, entre otras cosas. Entonces, en su momento, ellos tendrían que llegar a pagar, pues, estos actos cometidos, lo mismo los civiles con las agresiones que le han ocasionado a los policías. Los principios que utilizaría como psicóloga serían la utilización del diálogo como un elemento pues, a la solución de los problemas, desarrollar habilidades de autorregulación, en este caso que la policía no utilice la violencia como un método de orden, sino que se utilice en otras formas, como el diálogo, como la comprensión, como la empatía, como la tolerancia, entre otras cosas. También ser democráticos y utilizar la empatía y la comprensión como un método fundamental y principal en este proceso, ¿sí? Entonces debemos ser conscientes que los policías también manejan mucho estrés, no están con sus familiares, tienen diferentes obligaciones, lo mismo los civiles, que digamos hay gente que no puede estudiar, que no puede comer, que siempre tienen esa dificultad para salir adelante, ¿sí? Y pues respetar a las partes. Y los ámbitos de aplicación que utilicé fue la mediación penal, teniendo en cuenta que la víctima o yo como psicóloga voy a ayudar a la víctima a que se recupere, a que busque herramientas y soluciones de manera psicológica sobre todo lo ocurrido, pues con, ya sea con su familiar o consigo misma. Y que el victimario pueda llegar a concientizarse pues del delito que cometió, en este caso que pueda ser consciente de los actos cometidos y del mismo modo utilizar diferentes herramientas para poder reivindicarse ante la sociedad. Y eso sería todo por mi parte. Para iniciar mi postura frente a las fuerzas colombianas en general es la indignación, tanto por la cantidad de trabajo, presión e incomodidades que padecen las mismas y los integrantes, lo que genera una consecuencia brutal que es en general eh, las predicciones y las presiones ejercidas brutalmente por dirigentes, sean corruptos o no corruptos, que generan un gran nivel de violencia dentro de la institución y fuera de la institución debido a la presión que ellos pues mantienen normalmente, lo que genera que pues el individuo mitigue su opinión, no exprese lo que piensa o se sumerja en creer simplemente lo que está establecido por o lo que me dicen mis dirigentes, eh, cometiendo así pues actos aberrantes, que es lo que estamos viendo, abusos tanto psicológicos, emocionales y demás dentro de esta institución, y que de una u otra manera, a partir de la comunicación con la comunidad o al tener que dirigirse a la comunidad, se va a ver afectado por esas mismas experiencias tenidas. El descontento de la sociedad ha sido pues a lo largo del tiempo muy bien evidenciada. Sabemos que las instituciones tienen un problema muy grande, y es que generan más volumen, quieren más cantidad, menos calidad de seres humanos. Por ende, usualmente la policía y demás entidades
puede entrar cualquier persona, que esté obviamente pues en un acto de salud favorable y que sirva para ser un soldado o para seguir órdenes. Entonces, esta situación se ha vuelto un poco más complicada a través del tiempo porque las instituciones solo se encargan de meter cualquier tipo de persona con inestabilidad emocional, que simplemente siga órdenes, o el que está muy estado y tienen que calmarlo, o simplemente el consumidor, como muchas veces lo hemos visto, bachilleres, policías, son amigos de los mismos ladrones y generan, más bien es como una red de cómo torcer la ley, más no de cómo hacerla seguir. Y este ha sido el descontento de la comunidad colombiana. Ahorita con, pues, obviamente, el paro nacional se ha visto mucho más la presión que ejercen sobre ellos y mucho más cómo ellos pueden presionar al pueblo y exigir de manera violenta eh, las consecuencias o ejercer la presión para que la gente deje de hacer lo que está haciendo o lo que pretende hacer. Eh, por ser una segunda parte, la psicología policial, pues se define como parte de la psicología jurídica dentro de el contexto educativo y pues laboral, en donde sus mayores funciones son como establecer una organización, una formación o estar dentro de las ramas administrativas. Eh, la selección de personal obviamente está a cargo de un personal psicológico, la asistencia que se tiene que dar a ellos por el manejo de estrés, la administrativo por apoyo psicológico, profesional, familiar, pues dado a que después de tener tanta presión por los dirigentes, se pueden tener algunas consecuencias. Obviamente va a afectar a la familia, va a afectar a los demás, sea porque murió en servicio o porque está acostumbrado al servicio y está siendo pensionado, y eso va a determinar que la persona sufra consecuencias graves dentro de... Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la mediación. En este caso, quiero resaltar a esta autora, quien es Risolía de Alcaro. Bueno, esta autora define la mediación y de una vez conjugando estos temas con la actualidad que se está presentando. Bueno, esta autora define esto como una cooperación entre ambas partes. Por un lado, en este punto considero que en la actualidad no se está viendo eso. Pues tanto el presidente como los protestantes que ahora se están viendo aquí en Colombia eh, no estaban cooperando de una forma eficaz para llegar a un acuerdo, para dar solución a las problemáticas que se están presentando. Eh, bueno, por otro lado, uno de los puntos que habla esta autora es que ella identifica que el mediador debe inducir el conflicto, la posibilidad de regular sus futuras relaciones. ¿Esto a qué se debe? A que al momento de llegar a un acuerdo, no solamente este acuerdo tiene que ser presente por un momento muy corto, sino tiene que ir llevado más a una futura generación, a que este acuerdo sirva para más adelante seguir mediando estos conflictos que se están presentando entre ambos puestos. Y pues por otra, el mediador de este caso pues se sirve para lograr un acuerdo. En este caso tampoco considero que en la actualidad se esté viendo un mediador para esto. Pues por un lado está opinando el presidente de una forma muy diferente a lo que viene opinando el pueblo. Por eso es que no se ha llegado a un acuerdo. Por eso es que a medida del tiempo que ha pasado se ha tratado de que todo llegue, todo tenga una solución, pero no se ha visto todavía el mediador que vea los diferentes puntos de vista y empieza a dar soluciones. Bueno, por otro lado están los objetivos de la mediación. Aquí, según Bernal 1992,
Uno de los objetivos es conseguir un acuerdo entre ambas partes. Como lo mencionaba antes, creo que hasta el momento en todo lo que viene pasando no se ha presentado ese acuerdo de ambas partes. Crear una comunicación eficaz, tampoco considero que todavía se esté presentando eso hoy en día. La comunicación se ha perdido de manera muy drástica y ahora aumentar las alternativas de solución ante el problema, tampoco no se ha visto alternativas de solución para estas personas que hoy en día están luchando por sus derechos, están alzando la voz para que sean escuchados. Y pues a continuación también se hace una relación tanto el policía que se está viendo hoy en día y pues como se ha visto el psicólogo, pues por mi parte, eh, creo que los policías hoy en día sufren mucho estrés porque se ha visto mucho descontrol entre ellos y entre los manifestantes y no hay una comunicación asertiva que genere que estas personas no pierdan el control. Y pues según un artículo leído, hay un síndrome que se llama el síndrome de John Wayner. Este síndrome considera que el estrés es una parte de estas personas de la camilla de los policías que se va generando con el tiempo. Empiezan a volverse en los policías un poquito fríos, un poco sin emociones, algunos, no todos. Como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, estamos hablando de la mediación como un proceso de solución de conflictos en el cual intervienen o los sujetos activos de este proceso son las personas, las instituciones o los grupos que se encuentren en algún tipo de situación de conflicto, donde también se tienen en cuenta los objetivos, las dimensiones y los principios que ya hemos visto anteriormente. Cabe destacar que el ámbito de aplicación de la mediación es cualquier situación de una institución o un grupo de personas donde se presente una situación de conflicto. Como sabemos, el país está atravesando por una situación muy compleja, donde hay un grupo de personas queriendo ser escuchados frente a reformas nuevas que está proponiendo el país, donde el pueblo, por supuesto, después de haber hecho un análisis bastante arduo, se da cuenta o extrae de todo esto que no va a ser totalmente beneficioso para ellos. Es muy importante que en estos aspectos el gobierno o sus representantes usen esta propuesta de mediación para escuchar, para sentarse a hablar, donde, como sabemos, hay ciertas situaciones donde no se puede presentar o donde no cabe la mediación. Es muy importante que se sienten a hablar frente a todas estas situaciones y se logre llegar a un acuerdo donde ganen ambas partes. Como sabemos, los medios de comunicación nos saturan todo el tiempo con mucha información. Cada quien o cada medio de información presenta lo que quiere vender de cierta forma. Si nos ponemos a ver otro tipo de líneas que han sido propuestas por jóvenes, donde se puede ver el maltrato por parte de la fuerza pública, donde se puede ver la clara vulneración de derechos. Eh, cada, Considero que cada medio de comunicación lo que debe hacer es informar la realidad de lo que está pasando y que sea uno quien juzgue todos estos acontecimientos y asimismo tenga o desarrolle una postura donde no intervengan los medios de comunicación, sino sea totalmente desarrollada por cada individuo. A lo largo de este video hemos visto cortos pequeños de las situaciones a las que se ha enfrentado en los últimos días el país. Considero que el gobierno debería tener un agente de mediación que permita un diálogo de conciliación con el pueblo, donde ambas partes ganen, donde ambas partes sean escuchadas y se llegue a un mutuo acuerdo entre las dos partes, ya que esto permitirá que ambas partes logren satisfacer las necesidades y asimismo mantener una sana convivencia entre todos los miembros de una sociedad. Gracias.